cuestión de horas antes de que sea trasladado a su habitación. De la nada, esa persona comienza a sofocarse. Su respiración es agitada y su frecuencia cardíaca está a tope. Los paramédicos llegan para auxiliarlo, para intentar por todos los medios restablecer sus signos vitales. Lo que ellos no saben es que esa lucha resultará infructuosa, pues esa persona ya ha sido tocada por la jeringa mágica de Efrén Saldívar, mejor conocido como el Ángel de la Muerte. Los invito a conocer la historia de un hombre que en su corta carrera como terapeuta respiratorio terminó con la vida de más personas que algunos de los asesinos seriales más conocidos del mundo. Él es Efrén Saldívar, el Ángel de la Muerte. Pocos pacientes sabían que al ingresar a la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Adventista de Glendale, en California, estaban echando un volado al aire. Si caía cara, tal vez Efrén Saldívar les perdonaría la vida y les permitiría llegar a su cuarto para tener una pronta recuperación y ser dados de alta. Pero si caía sol, era muy probable que este terapeuta respiratorio se encargara de inyectarle a su sonda de alimentación una sustancia conocida como pabulón. Un asesino silencioso que en cuestión de horas se encargaría de colapsar su organismo hasta conducirlos a la muerte. Trabajamos con muchas emergencias, con muchas muertes, tristeza. Tenemos pacientes que creíamos estables y de la nada mueren. Sin embargo, Efrén tenía una debilidad. Tal vez creía que era el ayudante de San Pedro, aquí, en la tierra, y cuando percibía que una persona le estaba robando el espacio a otro paciente en el hospital, él se encargaba de desocupar esa cama. Estaba sano y solo necesitaba rehabilitación. Tan solo necesitaría aprender a caminar con una nueva cadera y eso era todo. No había nada malo con él. Si bien Saldívar había salido impune de su supuesta justicia divina gracias a sus métodos silenciosos, su boca no tenía filtros y al parecer le gustaba bromear con eso de que poseía una jeringa mágica. Un rumor que no tardó mucho tiempo en esparcirse por los pasillos del hospital. Estábamos caminando hacia el auto platicando sobre golf y dijo: ¿recuerdas ese paciente? Efrén lo mató. Días más tarde se presentó un incidente poco usual, cuando la dirección del hospital recibió una llamada anónima de un hombre que aseguraba que Efrén Saldívar había inyectado a varios pacientes en la unidad de cuidados intensivos, acelerando su muerte. Si bien se trataba de una llamada anónima, la acusación era muy grave y reforzaba la idea de que Efrén, o tal vez alguien más, estaba realizando una mala praxis al interior del hospital. La dirección decidió contar con la ayuda de la policía con el fin de que pudieran rastrear la llamada e indagar sobre estas acusaciones. Recibí una llamada de mi superior. Me dijo: ven a la oficina, tenemos una situación que necesitamos platicar. Normalmente no eres invitado a la oficina del jefe a discutir un caso. Sabía que había algo grande en juego. Los investigadores le recomendaron a la dirección del hospital que retiraran a Saldívar de inmediato de sus labores con cualquier excusa, para que de esa manera ellos pudieran hacer una investigación a conciencia. Por si fuera poco, los detectives rastrearon el teléfono del cual había provenido la llamada y detectaron que muy probablemente el responsable tenía una conexión indirecta con Efrén, pues este hombre había tenido una disputa con él por el amor de una chica. Cuando alguien está haciendo una acusación de que personas están siendo asesinadas, queremos saber si es cierto o no que estos individuos están haciendo estos comentarios apelando a la honestidad. Nos metimos en el expediente de Geoff en la computadora y descubrimos que tenía una historial criminal muy extenso. Eso de inmediato desechaba su testimonio o al menos inclinaba la balanza a favor de Efrén. Para quitarse de dudas decidieron ir directo a la fuente, es decir, someter al polígrafo a Efrén Saldívar. Si el terapeuta estaba libre de pecado, se iría directo a casa y los detectives podrían darle carpetazo a estos rumores que al parecer eran infundados. Saldívar se veía tan tranquilo que los oficiales pensaron que era cuestión de horas para darle seguimiento a otros casos más importantes que tenían pendientes. Me mencionaron que en realidad no sospechaban que esto realmente estuviera sucediendo, que tal vez se trataba de alguien a quien no le caía bien y estaba creando rumores, así que querían dejarlo por la paz. Fue entonces que Saldívar
cometió el primer traspié al confesarle al poligrafista que no tenía intenciones de someterse a la prueba. El poligrafista no solo era experto en leer los resultados de la máquina, también en descifrar el lenguaje corporal de las personas. Y empezó a notar mucha tensión en Saldívar, lo cual llamó su atención. Lo que originalmente iba a ser una entrevista cambió de tono y se transformó en un interrogatorio. Sin embargo, el poligrafista no estaba preparado para lo que Saldívar estaba a punto de revelarle, y que muy probablemente se convertiría en el caso más importante de toda su historia. De la nada cambió mi perspectiva de las cosas en ese punto. Sentí que había algo extraño con esa persona, que tuviera tanto miedo, así que decidí dirigir mi entrevista y convertirla en un interrogatorio. Cuando yo comencé a preguntarle si había matado a alguien, él dudó en sus respuestas y dijo: pude tal vez asistido de una forma u otra y por eso me da miedo tomar el polígrafo. Saldívar comenzó a relatarle al poligrafista sobre un incidente al que se había enfrentado al inicio de su carrera. Se trataba de un paciente que tenía cáncer y que estaba destinado a morir. Sin embargo, la familia se negaba a retirarle el respirador. Efrén pensó que ese hombre no merecía pasar por ese sufrimiento y decidió hacer algo al respecto. Así que él decidió entrar y provocar que el paciente se sofocara. El poligrafista estaba perplejo. Tal vez Efrén no entendía las implicaciones de su confesión. Había pasado en cuestión de minutos de ser un sospechoso a ser un asesino confeso. Pero Saldívar estaba a punto de abrirle la compuerta a una cascada de confesiones, ya que esa muerte tan solo había sido el principio de un caudal de asesinatos cometidos en un periodo relativamente corto de tiempo. Efrén no guardaba una cuenta exacta, pero creía haber participado en la muerte de casi un centenar de personas. Y luego dijo que podrían ser alrededor de 90 y luego comenzó a decirme que eso mismo había ocurrido en otros 2 hospitales en donde había servido. Así que las cifras comenzaron a subir y antes de que terminara me dijo que podrían ser alrededor de 200. No podían creerlo. Si la versión de Saldívar era correcta, se trataba del asesino serial más prolífico en la historia de los Estados Unidos. Ni siquiera ellos alcanzaban a dimensionar las implicaciones legales que tendría el caso. Solo se lamentaban de que no se hubiera tratado de un interrogatorio en forma y que, al no serlo, Saldívar se pudiera retractar de sus confesiones antes de leerle sus derechos y de grabar toda la conversación con fines oficiales. El detective le hizo saber sus derechos constitucionales y sorprendentemente no le importó y continuó hablando con nosotros. Tomando como referencia la confesión de Saldívar, que ahora sí era oficial, los detectives estaban frente a un hombre que había acabado con la vida de más personas que Jeffrey Dahmer, Ted Bundy y John Wayne Gacy juntos. De acuerdo con sus cifras, Efrén había provocado la partida de casi 200 personas, algo que seguramente lo encaminaría a la pena de muerte. Solo que había un significativo problema. Contaban con un asesino confeso, pero no con las pruebas. Para condenarlo, tan solo tenían 48 horas, o de lo contrario, tendrían que soltarlo. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió en esas 48 horas? Se los revelaremos al regresar del corte, aquí, en Enigmas, del lado siniestro de la historia. Enigmas, del lado siniestro de la historia. Quedan pocos lugares. Y en la cual se sospechaba que el terapeuta respiratorio, Efrén Saldívar, había inducido la muerte de algunas personas en el área de cuidados intensivos. Lo que jamás se imaginaron estos oficiales es que al someterlo al polígrafo, Efrén les confesaría que con su jeringa mágica había provocado el deceso anticipado de al menos 200 personas. De ser cierto lo que Saldívar les había revelado, se encontraban frente al asesino más prolífico de los Estados Unidos. Un verdadero ángel de la muerte. El problema es que requerían comprobar sus crímenes, y las evidencias se encontraban a 3 metros bajo tierra, en el tejido de las personas a las que había mandado a la tumba. Lo que teníamos aquí era un caso a la inversa. Normalmente tenemos una víctima y de esa víctima avanzamos y tratamos de encontrar a un sospechoso. Hasta ese momento teníamos a un sospechoso, pero no había víctimas.
Buscaban rastros de pabulón ocultos en los tejidos de las personas que tal vez habían sido víctimas de Efrén. Pero para exhumar esos cadáveres se requería la aprobación de sus familiares y para obtener su anuencia, primero tenían que convencerlos de que sus seres queridos no habían muerto por causas naturales. En pocas palabras, los detectives estaban ante una verdadera encrucijada y por si fuera poco, el tiempo no estaba a su favor. El fiscal de distrito nos dijo que hasta en este punto lo único que teníamos era la confesión. No teníamos evidencia física, no teníamos a víctimas identificadas, que había una serie de cosas que requeríamos hacer antes de imputarle cargos al señor Saldívar por asesinato. Lo primero que hicieron fue pedir una orden de cateo para registrar hasta el último recoveco de la casa de Efrén Saldívar, en donde se llevaron una gran sorpresa. No encontramos pabulón o el otro paralizante y nuevamente nosotros creíamos que esas drogas habían sido usadas, así que en lo único que podíamos respaldarnos era en el testimonio de Bob Baker, que dijo haber visto esas drogas en su locker, pero no podíamos probar que era cierto porque nunca las vimos en su locker. Tal parece que Saldívar no tenía filtros para hablar, pero había sido muy cuidadoso a la hora de encubrir las evidencias. Los detectives también acudieron al hospital y obtuvieron reveladoras confesiones de algunos de sus compañeros. Nos explicó que ella estaba trabajando en el hospital con Efrén y que había un paciente varón en uno de los cuartos que estaba en muy malas condiciones y cercano a la muerte, y una noche escuchó una alarma que se apagó en el cuarto del paciente. Efrén estaba en el cuarto en ese momento. Ella empezó a laborar con el paciente. Ella volteó a ver a Efrén y le dijo: ¿me puedes ayudar con este paciente? Que se está muriendo. Y en ese momento él levantó su dedo y lo puso en su boca y le dijo: shh. Estaba claro que los detectives contaban con el testimonio de varios compañeros de trabajo que sospechaban que Efrén había utilizado su jeringa mágica con pabulón para provocar la muerte de sus pacientes. Sin embargo, eso no era suficiente como para llevarlo ante un tribunal. Un ángel de la muerte es esa persona que juega a ser Dios. Selecciona a un grupo de personas o a un individuo para eliminarlos, y ese poder les brinda una especie de energía psicológica al grado de decir: voy a tomar tu vida cuando yo lo decida. En tanto los detectives no reunieran las pruebas necesarias, Saldívar tenía la libertad de moverse a donde quisiera, y su mayor temor era que en cualquier momento preparara una fuga más allá de la frontera. Para acelerar el proceso, la policía filtró la noticia a los medios con tal de que aquellos familiares que sospecharan que sus seres queridos habían muerto bajo circunstancias inusuales terminaran contactándolo. Los teléfonos sonaban en la estación, así como en el otro lugar donde nos refugiamos, con personas que querían saber si era cierto o no si sus seres queridos habían sido víctimas de Saldívar. Poco a poco fueron reduciendo la lista de 200 a 100 personas, de 100 a 50, hasta llegar a una lista muy precisa de 20 posibles víctimas, que eran el máximo de cadáveres que podían exhumar. Se trataba de 20 tiros al blanco casi con los ojos cerrados, confiando en las particularidades del caso y en sus instintos como investigadores. La mayoría de estos querían cooperar y ayudarnos y estaban buscando la verdad. Así que comenzó la exhumación de cadáveres. La maquinaria pesada llegó hasta los panteones para remover los montones de tierra que sepultaban lo que para algunos eran los restos mortales de un ser vivo, mientras que para los detectives eran las pruebas que requerían para poner a Saldívar tras las rejas. Las cajas fueron retiradas del camposanto y llevadas a unos laboratorios en donde los expertos en ciencia criminal retiraron pequeños tejidos de las partes en las que creían que hallarían restos de pabulón. Primero busqué en el riñón y en los tejidos del pulmón, esos tejidos a los cuales les irrigan mucha sangre, porque teóricamente en el momento de la muerte con mucha fuerza en el cuerpo, así que esos tejidos tendrían mucha circulación. Después de varios análisis, bingo, habían dado con rastros del agente químico en una de las víctimas. Todo el caso dependía de esas muestras. No podíamos darnos el lujo de no tenerlas bajo nuestra vigilancia. Los investigadores estaban convencidos de que por fin estaban presenciando la luz al final del túnel, cuando al revisar los análisis clínicos de la supuesta víctima, se dieron cuenta de que en realidad el pabulón había sido parte del tratamiento recetado por los doctores del hospital. En ese momento, los detectives
Ya no estaban seguros de si en realidad se encontraban ante un ángel de la muerte que había inducido la muerte de más de 200 personas, o si en realidad este supuesto asesino confeso era más bien una persona inestable que había inventado todo para ganar algún tipo de notoriedad. Sin embargo, no estaban dispuestos a rendirse. Así que continuaron exhumando más cadáveres y sometiéndolos a las rigurosas pruebas de laboratorio. ¿Será que en realidad nada más estaban perturbando la paz de los muertos y de sus familiares? Estaban a punto de descubrirlo. Poco a poco, los restos de Pabulón comenzaron a emerger de los tejidos de las víctimas y cada vez en cantidades más altas. Sus esfuerzos estaban rindiendo frutos después de un año. Esperábamos, seríamos muy afortunados de tener una víctima y ahora teníamos 4 o 5. Teníamos a uno de los asesinos seriales más grandes de toda la historia. El 9 de febrero del 2001, los policías habían reunido pruebas suficientes para ir tras Saldívar. No le habían perdido ni un segundo de vista durante todo el proceso de investigación. El día que por fin tomaron la decisión de capturarlo, utilizaron vehículos que no parecieran oficiales. Crearon una barricada invisible para evitar que se diera a la fuga y en el momento justo lo rodearon y forzaron a bajar del vehículo en el que viajaba. Tal y como el día que había brindado su confesión, el ángel de la muerte cooperó con las autoridades. No opuso resistencia. Muchos oficiales de policía no logran atrapar un solo asesino serial durante su carrera y hubo muchas veces durante la investigación donde pensé que tal vez este caso no llegaría a algún lado. Hubo mucha frustración y pensé que este día jamás llegaría. Y cuando por fin estaba ahí y pude poner las manos en él, fue una gran sensación, una de satisfacción. Los policías ahora sí contaban con todos los elementos para llevarlo a juicio. Testimonios, pruebas y una confesión grabada. Solo les faltaba algo muy importante: conocer el móvil de sus crímenes. Lo llevamos al cuarto de las entrevistas y cuando llegó ahí no era sobre no te vamos a preguntar si lo hiciste, sino sabemos lo que hiciste. Pasemos ese bache. Hablemos de por qué y veamos si podemos ponerle fin a todo esto. Y tal vez evitarnos exhumar otros 20 cuerpos y alterar la vida de otras 20 víctimas. Los motivos por los cuales había acabado con la vida de tantas personas los dejó helados. No lo había motivado el odio, mucho menos la venganza. Tan solo se había tratado de una sobrecarga de trabajo. Él básicamente dijo que lo hizo por sobrecarga de trabajo, que había demasiados pacientes y demasiado trabajo. Y lo hizo para adelgazar el número de pacientes. Efraín Saldívar evitó la pena de muerte al declararse culpable de al menos 6 cargos de asesinato y un intento de homicidio. El 12 de marzo del 2002 tenía 32 años. Actualmente cumple 7 cadenas perpetuas y está internado en una prisión estatal en Corcoran, California. Las cifras sobre a cuántas personas realmente mató oscilan entre las 90 y las 120. Un número muy conservador, tomando en cuenta que 1050 pacientes pasaron a mejor vida mientras Saldívar estaba de servicio en el hospital de Glendale Adventista. ¿Será que el ángel de la muerte y su jeringa mágica fueron capaces de acabar con la vida de miles de seres humanos? Se antoja difícil, pero no imposible. No se vayan, porque al regresar les hablaremos de la leyenda de la procesión de los monjes de Tlaxcala. Aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Enigmas. Siniestros de la historia. Si vas de visita al estado de Tlaxcala, una parada obligatoria es su catedral, de las primeras en ser construidas en el continente americano, y que en algún momento albergó el convento de los franciscanos. Solo te recomendamos que, si esa visita la realizas de noche y de la nada observas cómo de este recinto eclesiástico parte una procesión de monjes cargando unas velas, por ningún motivo te acerques a ellos, y mucho menos cargues una de sus velas, pues entonces
estarías aceptando que te conduzcan a tu propia muerte. Vayamos a conocer la leyenda de la procesión de los monjes de Tlaxcala. Aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Al tratarse de una de las primeras órdenes religiosas en asentarse en América Latina y lograr una singular empatía con los grupos indígenas que habitaban la región, la Orden de los Franciscanos adquirió un poder inusitado, incluso para la Iglesia. Su campo de influencia era tal que terminó afectando los intereses de algunos poderosos líderes de la Iglesia, quienes emprendieron una campaña de aniquilación en su contra. Llegaron a tener un gran poder aquí en el país, en la Nueva España, por lo cual las autoridades eclesiásticas buscaron alguna manera de erradicarlo. En un periodo muy corto de tiempo, los monjes fueron cayendo uno a uno. Al parecer alguien les había puesto veneno en su comida, provocándoles malestares estomacales, diarrea, vómito y una muerte estrepitosa. Quien estuvo detrás de su muerte jamás se imaginó que los monjes no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente y que, si bien habían concluido con su misión en la tierra, tenían una todavía más importante: guiar las almas de las personas que ya habían muerto y no encontraban su camino al cementerio. Claro, nunca falta el curioso que se los encuentra en el camino y les insiste en sumarse a la procesión cuando en realidad todavía no los alcanza su destino. Hermano, ¿puedes darme una vela? Quiero sumarme a la procesión. Lo siento, hermano. No está permitido eso. Que Dios la bendiga. No son pocos los que insisten en sumarse a esta procesión, hasta que se fijan bien en los rostros demacrados y cadavéricos de los monjes, en sus manos que descubren algunos huesos, en sus pies que no tocan el piso, y esas túnicas que vuelan a ras de suelo. En ese momento descubren que se trata de una procesión fantasma. Si pides una vela a alguno de esos monjes, y uno de esos monjes te da su vela, es el momento en que te vayas despidiendo de este mundo. Quienes viven en el centro histórico de Tlaxcala conocen perfectamente esta procesión y cuáles son las consecuencias de sumarse a ella. Así que para evitar cualquier tipo de atracción, prefieren echarle llave a sus puertas y ventanas. No vaya a ser que estos monjes se postren frente a su puerta reclamando que se les sume un alma. La gente que escucha esta procesión por las calles rápidamente cierran sus puertas y sus ventanas porque tienen miedo. Así que ya lo sabes, si por alguna razón viajas al hermoso centro histórico de Tlaxcala y te encuentras con la procesión de los monjes, lo mejor será alzar una plegaria por el descanso eterno de todas esas almas que los acompañan. Pero si por alguna razón pierdes el conocimiento y de la nada despiertas siguiendo la procesión y cargando una vela, es porque tú eras el único que no lo sabía. Pero ya te alcanzó tu destino. Espero que les haya gustado este capítulo de Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya y los veo muy pronto. Enigmas, el lado siniestro de la historia.